nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos y meditar en tu verdad, en tu palabra, ser animados, fortalecidos en ella, ser edificados, exhortados y consolados. Te imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender tu verdad, para comprender tu palabra, y que tú prosperes, Señor, tu palabra en lo que la has enviado, que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, dándote muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Cuando leemos el segundo libro de Crónicas, les invito a que en casa lean el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Allí encontramos un suceso extraordinario durante el reinado de Josafat. Hubo una interposición milagrosa de parte de Dios que los libró de sus enemigos. Había una alianza de 3 naciones poderosas que iba en gran multitud contra Jerusalén. Una multitud que era imposible de hacerle frente. Pero el pueblo de Dios se humilló, oró al Señor y el Señor prometió salvarlos. Y entonces ellos se dedicaron a alabar a Dios y vieron su salvación. Pero no es menos milagrosa la interposición de Dios a favor del pueblo en la época de Esdras y de Nehemías. Pueden leer el capítulo 6 de Nehemías, por ejemplo, y encontrar que el muro fue reconstruido no con poco esfuerzo, no con poca vigilancia de parte del mismo pueblo, que en una mano, nos dice la Escritura, tenían el palustre para edificar, para construir, para colocar las piedras, y en la otra tenían una espada para defenderse en caso de que el enemigo viniera. Pero la obra finalmente fue concluida a pesar de muchos desafíos que tuvieron. Y esto, nos decía Nehemías, fue por la pura gracia de Dios. Así que el Salmo 115 bien pudo haber sido originado en tiempos de Josafat, como en tiempos del regreso de la cautividad babilónica bajo Esdras y Nehemías. En ambos casos hubo una situación apremiante que llevaba al pueblo a mirar únicamente a Dios que antes había mostrado su misericordia, su verdad, a Dios en el cual antes el pueblo había confiado y Dios los había librado. Otro dato para tener en cuenta en este salmo es que hace parte de un conjunto de salmos llamados salmos conmemorativos, salmos que solían cantarse durante la Pascua. Cualquiera que hoy adore al Señor, también mediante este salmo, es llevado, como este pueblo, a regocijarse, a confiar en Dios solamente. Y quiera Dios que eso pase con nosotros hoy también. El Salmo nos dice, confíen en Jehová. Y esta frase nos parece muy común, ¿cierto? Muy conocida. Confíen en Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Cuando estamos angustiados, vienen los hermanos con muy buenas intenciones y de pronto no entienden lo que estamos viviendo y nos dicen, confíen en el Señor. Tranquilo. Descansa en el Señor. Y decimos, lo que pasa es que usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Pero aquí les dice, confíen en Jehová, Dios de verdad. Es lo primero que resalta en este salmo. Esta es la exhortación, hermanos, para nosotros hoy. Confíen en Jehová, Dios de verdad. Ante esa dificultad premiante que había sobrevenido para todo el pueblo, haya sido en tiempos de Josafat o en tiempos del regreso del cautiverio babilónico, este salmo expresa la confianza en la fidelidad, en la misericordia de Dios. Y lo hace a través de un cántico especial, un cántico en varias voces. Bueno, aquí no hemos aprendido todavía a cantar de esa manera, pero se pueden imaginar un gran coro en donde hay diferentes voces cantando ciertas partes de la canción.
De los versículos 1 al 8 encontramos a toda la congregación cantando. Los versículos 9 al 11 lo hacen ahora toda la congregación del 1 al 8, del 9 al 11 lo hace el salmista, una sola persona. Del 12 al 15 ahora entran los sacerdotes a cantar. Y luego nuevamente del 16 al 18 entra toda la congregación a cantar. Interesante. Así como en el culto, en la liturgia, hay una parte en donde Dios nos habla por su palabra y nosotros contestamos en oración. Dios nos habla llamándonos al arrepentimiento y nosotros contestamos en una oración de arrepentimiento. Exaltamos al Señor, exaltamos a Dios con nuestros cánticos y Él vuelve y nos habla por la predicación de su palabra. Así es el estilo de este canto, de este salmo. Y lo primero que expresa entonces es, en este salmo, a los que acuden a Dios, que confíen en Él, porque Dios es el Dios de verdad, el Dios glorioso. Miren que la oración no está encaminada a buscar una bendición de parte de Dios para premiar los esfuerzos personales, para premiar los proyectos individuales o los proyectos nacionales o cualquier labor meramente humana. Obviamente, cuando usted trabaja duro, pues espera un fruto de ese trabajo duro, ¿no? Espera un buen resultado. Espera que se reconozca lo que usted ha trabajado. Pero la oración no está encaminada aquí a eso. La oración del pueblo de Dios es, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La interposición divina ante la necesidad apremiante del pueblo no ha de darse para reconocer a este pueblo, para reconocer sus méritos, sino para manifestar el carácter del Dios de verdad, del Dios que está lleno de majestad, del Dios que está lleno de grandeza incomparable, del Dios que simplemente es glorioso. En todos los tiempos, la verdadera iglesia ha reconocido y ha pedido esto. Muchos quieren bendición de sus proyectos o legados en los que finalmente son ellos reconocidos y recordados. Pero al considerar al Dios al cual servimos, al considerar el carácter majestuoso, glorioso, el honor, la fama del Señor, frente al honor o fama que nosotros pudiéramos conseguir, todo eso palidece ante la gloria de Dios, del Dios de verdad, ante el Dios que interviene a favor de su pueblo, ante la redención que Dios ha comprado para los suyos. Hermanos, cuando consideramos la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, uniéndonos a Él, ante la visión de la cruz, de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, toda grandeza humana palidece ante nuestro gran Rey, aquel que es glorioso y aquel que es fiel a su pacto. Decía el salmista, ¿por qué han de decir las gentes? La iglesia antigua, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Los paganos no deberían considerar que Dios ha desamparado a su pueblo. Y en la situación específica que pudieron haber vivido el pueblo de Israel en su momento, los que estaban alrededor, las naciones que no conocían a Dios, no tenían realmente razón para pensar que Dios había desconocido a su pueblo. Y algunos de pronto hoy piensan respecto a la iglesia, ¿dónde está el Dios de esta gente? Porque tal vez no ven una reacción inmediata, porque tal vez no ven el juicio de Dios inmediato, porque tal vez no ven que desciendan vivos al infierno. Pero el pueblo que conoce a su Dios puede confiar en la fidelidad del Señor a sus promesas pactuales. El pueblo que conoce a su Dios puede recordar que Dios en el pasado ha actuado a favor de los suyos, los ha librado, les ha mostrado fidelidad a su pacto. Como Dios no cambia, mis hermanos, su favor tampoco, su fidelidad tampoco. Entonces los paganos no tienen razón para pensar, para cuestionar si Dios está o no con nosotros. Pero tampoco nosotros tenemos razón alguna para dudar de esta verdad.
Nosotros no tenemos razón alguna para dudar de la fidelidad de Dios a su pacto, para dudar de que Él sea nuestro Dios y el de nuestra descendencia para siempre. Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas y nunca dejará de hacerlo, porque Dios es fiel. Dios cumple su palabra, Él es fiel a su pacto. Así que podemos confiar en el Dios de verdad, el Dios que también gobierna desde el cielo. Leamos el versículo 3 nuevamente. Nuestro Dios, ¿está dónde? En los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Miren la comparación entre los ídolos de los paganos y el Dios vivo y verdadero. Cuando dice nuestro Dios está en los cielos, no quiere decir que Dios está alejado de nosotros y no tiene conocimiento alguno de lo que pasa en medio nuestro. Al contrario, por el hecho de estar en los cielos, es el Dios sublime que está por encima de todo, por encima de todos, que conoce absolutamente todos y que gobierna sobre todos. Nuestro Dios está en los cielos. El Salmo nos expresa, desde los cielos, Dios sigue siendo nuestro Dios, Dios sigue siendo nuestro gobernante, Dios sigue siendo nuestro protector. Los paganos tenían ídolos, deidades locales. El Dios de esta región, el Dios de aquella otra región. Cuando usted lee los relatos de primer y segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónicas, encuentra estas referencias de cómo los paganos tenían sus dioses locales. Pero acá el pueblo está diciendo, nuestro Dios está en los cielos. Él no está limitado a una localidad. Él no está limitado a una porción geográfica. Él está por encima de todos. Él conoce todo. Y Él ha hecho todo lo que ha querido. Interesante. ¿Se acuerdan que hubo un rey famoso que cuando le fue devuelta la razón después de haber comido hierba como un buey, tuvo que decir que Dios gobierna en los cielos y en la tierra y que hace como Él quiere? Nabucodonosor tuvo que reconocer eso. El salmista nos está diciendo acá la declaración, o el pueblo de Dios está declarando, Dios ha hecho lo que ha querido. Pensemos un momento. En los tiempos de Josafat, si se dio este salmo en esa época, cuando vino esta gran multitud, tal vez los paganos pensaban que el Dios de los israelitas era un Dios local como cualquier otro. Pero ellos se llenaban de ánimo al decir, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido ha hecho. Sí, viene esta angustia apremiante, pero nada se sale del control de Dios. Él sigue gobernando. Pero si pensamos en los que regresaron de Babilonia, los que llegaban nuevamente a su tierra, después de haber pasado un exilio tan largo, también pueden decir, todo lo que Dios ha querido, ha hecho. Dios ha cumplido con todo lo que Él ha querido, lo que Él se ha dispuesto, su plan se ha cumplido. Entonces, el Dios de verdad, el Dios fiel, el Dios bueno, debe tener alguna buena razón para que los acontecimientos ocurran como realmente ocurren. Nosotros decimos, Dios es soberano, hace como Él quiere. En medio de las situaciones que cada uno de nosotros pueda vivir en particular, en medio de lo que la iglesia como tal ha vivido, Dios ha hecho lo que Él ha querido. Nosotros somos responsables de cómo vivimos, cómo pensamos, hablamos, todo lo que hacemos. Pero nosotros no controlamos todas las cosas, como sí lo hace el Dios que gobierna desde su trono celestial. Pero como hemos visto por las Escrituras, está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, gobierna por su espíritu y por su palabra. A pesar de las convulsiones que hay en nuestro mundo actual, no podemos dejar de confiar en el Dios de verdad, que es glorioso, que es fiel a su pacto y que gobierna desde el cielo. En segundo lugar, este salmo que nos invita a confiar en Dios, nos dice, confíen en Jehová, Dios vivo. Aquí viene el contraste en este salmo a partir del versículo 4. Del versículo 4 al versículo 8 se contrasta la futilidad, la banalidad de los ídolos, la tontería, la estupidez de confiar en un ídolo, en lugar de confiar en el Dios vivo.
Y esto busca que el pueblo de Dios afirme su confianza en aquel que vive para siempre, en aquel gran yo soy. Esto es lo que el nombre Jehová o Yahvé determina, el gran yo soy, no un ídolo muerto. Un comentarista nos decía, los ídolos mencionados en el Salmo eran plata y oro y tenían un valor intrínseco como plata y oro. Mostraban en el valor del material cuánto estaban dispuestos los paganos a honrar sus objetos de adoración. Entonces, el que quería una gran devoción, mostrar una gran devoción, hacía uno de oro. Y el que no le alcanzaba para el oro, con plata. Y el que no tenía nada, buscaba la mejor madera, dice Isaías también. Entonces, ahí muestra cómo buscan honrarlo, ¿no? Ahí sí nos dicen, uy, me están sacando la plata. Ahí sí le dan todo. Ese es su todo. Hermanos, no es distinto hoy día. Mucha gente hoy hace también ídolos de toda suerte de materiales, tangibles o intangibles. Estos ídolos señalan el valor que la gente les da. Riquezas, fama, placeres, orgullo, naturaleza, poder, religión, estado, etc. Por magníficos que luzcan tales ídolos, no tienen vida propia. No pueden hacer lo que solamente el Dios vivo puede hacer a favor de los suyos y en contra de sus enemigos. Miremos nuevamente versículos 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Obra de qué? De manos de hombres. ¿Tienen boca? ¿Tienen ojos? ¿Orejas tienen? ¿Tienen narices? ¿Manos tienen? ¿Tienen pies? No hablan con su garganta. Y termina el 8 diciendo, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Las imágenes veneradas por mucha gente, por medio de las cuales dicen adorar a Dios, por medio de las cuales creen que sirven a Dios, no tienen capacidad de ayudar a nadie, porque no tienen vida. Por lo tanto, no pueden escuchar y no pueden actuar en ninguna manera. Las cosas que la gente valora al punto de dedicarse a ellas, de rendirse a ellas, como deberían rendirse a Dios, no son más que un engaño totalmente pasajero. Y un engaño que, como dijera el profeta Oseas allá en Oseas 8:4, solo los conduce a la destrucción. Es inútil confiar en los ídolos, nos decían estos versículos. La segunda parte del verso 5 declara que los ídolos son obra de manos de hombres. Los ídolos son moldeados y son modelados por manos de hombres, por manos de personas. Hermanos, los ídolos precisamente son eso. Son una mera invención humana. El hombre proyecta algo de él sobre sus ídolos y luego va a confiar en ellos. No tiene sentido. Estos ídolos no pueden ser superiores a aquellos que lo hicieron. Estos ídolos no pueden responder a un propósito de Dios. Y aunque tengan forma humana, los versos 5 al 7, tienen ojos, tienen narices, tienen manos, pero no tienen vida en realidad. Aunque tengan atributos aunque tengan forma humana, no tienen los atributos intangibles que tienen los seres humanos. Así que es estúpido, es sin sentido, es irracional tanto hacer ídolos como confiar en ellos. Es lo que nos dice en el verso 8. Y debemos pensar tanto en la idolatría más burda como en la más refinada. Desde la adoración pagana a objetos inanimados en la naturaleza, hasta las invenciones más sofisticadas de la raza humana en nuestros días. Desde los deseos lascivos hasta los deseos de grandeza y reconocimiento que controlan la vida de las personas.
Todos son ídolos muertos en los cuales es inútil confiar, a los cuales es inútil dedicarse y servirles. ¿Qué ídolos hay en nuestros días? ¿Detrás de qué ídolos va la gente? ¿En qué ídolos están colocando su confianza? Es inútil fabricar estos ídolos y es inútil dedicarse a ellos. Lo único que puede traerle es destrucción. A nadie podrán librar. Pero, versículos 9 al 11, Dios es ayuda y escudo de los suyos. Leámoslo. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Miren esta repetición de confiar, confiar, confiar. Porque mira esto. Porque el Señor tendrá que repetirnos tantas veces, confíen en Dios. ¿Cuál es la tendencia que tenemos? A confiar en nosotros, ¿no? A confiar en nuestras capacidades. A confiar en las cosas que nosotros podamos hacer, a confiar en lo que nosotros podamos resolver. ¿Se han angustiado alguna vez tratando de resolver infinidad de cosas? En lugar de confiar en el Señor. En lugar de abandonarse en las manos de Dios y entregarle todo al Señor y que sea el Señor defendiéndole. Y estoy buscando cómo defenderse por aquí, por allá. Acá, en esta situación apremiante, una y otra vez, confíen en Jehová. El resultado de comprender lo que nos decían los versículos 4 al 8, que los ídolos de los paganos no son más que obras humanas, que no pueden hacer bien a alguno, que no pueden defender a los suyos. El resultado de todo esto es que el pueblo de Dios confíe solamente en el Dios vivo. Pues como su nombre lo señala, Yahvé o Jehová, es el Dios fiel a su pacto, el Dios capaz de ayudarlos en tiempo de angustia. Está dispuesto a ayudarles y en efecto les ayudará. Él ha sido y será siempre su protector. Recordemos lo que dice el Salmo 5, versículo 12. Y también una declaración en Deuteronomio 33, 29. ¿Quién tiene el Salmo 5, verso 12? Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como por un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Quién es el que va a bendecir al justo? ¿Quién es el que va a cuidar, el que va a proteger al justo? ¿Su propia justicia? No, es Dios el que lo va a proteger. Es Dios el que lo va a bendecir. Y en Deuteronomio, miren lo que se decía de este pueblo. Deuteronomio capítulo 33, verso 29. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Quién es el refugio? ¿Quién es el que protege? ¿Quién es el que cuida? ¿Quién es el que defiende? Es el Señor. Por esto, todo el pueblo de Israel, toda la nación redimida, escogida por parte de Dios, tiene un llamado: confiar en el Dios vivo y verdadero, confiar en el Dios del pacto, porque Él es su ayuda y su escudo. Todos los ministros de Dios, decía aquí la casa de Aarón, los que sirven a Dios, los que están dedicados a Él. Hermanos, hoy ustedes y yo como iglesia, dice la Biblia, que somos real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes para servir al Dios vivo y verdadero. Todos los ministros de Dios, todos los servidores del Señor, confíen en el Señor porque Él es su ayuda, Él es su escudo. No confíen en otra cosa. No confíen en nada ni en nadie. Confíen solo en el Señor, que es su escudo, que es su ayuda. Pero todos aquellos en general que temen a Dios en cualquier lugar, en cualquier situación, son llamados también a confiar en Dios, en el Dios del pacto, porque Él es su ayuda y Él es su escudo.
Iglesia, Jesucristo es tu ayuda y tu escudo. Confía en Él solamente. Sírvele a Él solamente. Él fue a la cruz, dio su vida por ti, resucitó para tu justificación y está sentado en su trono, gobernando desde los cielos, poniendo a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Así que solo en Él puedes confiar. Solo a Él debes adorar. Él es tu ayuda y tu escudo. En tercer lugar, el salmista nos dice, nos exhorta, confíen en Jehová y Él los bendecirá. Esa es la conclusión a la que llega el Salmo. Una conclusión llena de esperanza. Una conclusión llena de asombrosa esperanza por la grande interposición de Dios a favor de los suyos. Tanto en tiempos de Josafat como en tiempos de Esdras, de Nehemías, en los tiempos del mismo Pablo o de Pedro, en los tiempos de Lutero y de Calvino, en los tiempos de Knox y sus contemporáneos, pero también en nuestros tiempos la conclusión es la misma. Confíen en Dios y Él los bendecirá. Y sabemos que ya Él nos ha bendecido. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El Salmo expresa que Dios mismo bendecirá a todo su pueblo, a su descendencia. Leamos versículos 12 al 15. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Así como en los versículos anteriores se le decía Israel, casa de Aarón, todos los que temen a Jehová, confíen en Jehová, ahora se nos dice, Él va a bendecir a Israel, a la casa de Aarón, a todos los que confían en Jehová. Todos los llamados a confiar en Jehová serán bendecidos por Él. Todo el pueblo de Israel, todos los ministros que sirven al Dios vivo, todos los que temen al Señor. Y dice aquí, sean pequeños o grandes. Sean pequeños o sean grandes. No importa cuál sea su condición, serán bendecidos por Dios. Especialmente para los que regresaron del exilio babilónico, el versículo 2 es muy significativo, o fue muy significativo. Dios se acordó de ellos para bendecirlos, para hacerlos retornar a su tierra. Dios pudo librarlos de tan terrible situación, así que también podía librarlos ahora de cualquier peligro. Pero amados hermanos, ustedes y yo, que confiamos en el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados, nosotros también podemos decir que Dios se acordó de nosotros para librarnos, porque Él dio a su Hijo unigénito por nosotros. Entonces, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? En la cruz, Dios demostró estar por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos inferir también del versículo 14 que el pueblo había disminuido. Y esto era especialmente cierto en los tiempos del exilio babilónico. Pero las promesas que reciben es que nuevamente serían aumentados. Se les dice, la bendición no es solo para ustedes, sino también pasará a las generaciones futuras. Este es el Dios del pacto, el Dios de su pueblo, el Dios de su descendencia para siempre. El versículo 15 asegura, no es la bendición de una criatura, no la bendición de un hombre o un ángel, sino la bendición del Dios viviente. Sabemos que solo Cristo trae esta bendición para que la disfrutemos para siempre. El pueblo de Dios se ha aumentado conforme a la promesa hecha a Abraham. Ahora somos una gran multitud que nadie puede contar, ya no de una sola nación, sino de todas las naciones de la tierra, todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo decía que la justicia de Abraham nos es contada también a nosotros. Nosotros somos herederos también de esa promesa. Nosotros también, dice, somos hijos de Abraham. Nos han alcanzado los tiempos, la promesa. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, también se nos muestra una gran multitud que nadie puede contar,
delante del Cordero, alabando al Cordero. Así que mi hermano, tú que haces parte del pueblo del pacto, tú que haces parte del verdadero Israel de Dios, tú eres de esos benditos de Jehová. Tú eres de aquellos librados para confiar en Dios para siempre. Y eres de los llamados para que exalten su nombre para siempre. Versículos 16 al 18. Los cielos son los cielos, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Nuestro Dios está en los cielos, lo declaró al principio del Salmo, pero ahora se reitera su gobierno, su dominio celestial, que implica un dominio universal. Vamos un momentico a Isaías capítulo 66, versículo 1. Alguien que lo lea. ¿Qué nos dice este versículo acerca de ese Dios incomparable? Isaías 66, 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Su dominio es universal. Así que los cielos son los cielos de Jehová, como dice este salmo. Allí está su trono establecido, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Es decir, Él preparó la tierra para la morada del hombre. Él ha colocado al hombre sobre la tierra para que la cultive. Y le ha dado los frutos de la tierra y sus producciones al hombre para que él la posea, para que él lo disfrute. Ha hecho que toda la tierra esté sujeta al hombre. Los moradores del aire, la tierra, las aguas. Ante esto, mis hermanos, solo hay una manera de responder, y es en profunda alabanza. Un privilegio que no tienen los muertos, sino los vivos, como dice el versículo 17. No alabarán los muertos a Jehová. Nosotros hoy sabemos que al morir, iremos a la presencia del Señor por la fe en Jesucristo y entraremos a la eterna alabanza a nuestro Dios. Pero como el salmista, también estamos conscientes que este tiempo que nos ha sido dado en la tierra es para servir en adoración, en profunda alabanza a nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero. Así que no hay tiempo que perder. Al entender que nuestras vidas son preservadas por Dios mismo, debemos tener la disposición que tuvo este pueblo en el verso 18. Mientras nuestras vidas continúen, se gastarán en alabanza. ¿En qué estás gastando tu vida? Si eres parte del pueblo de Dios, tu vida debe gastarse en alabanza a Dios. ¿Pero en qué te la estás gastando? ¿En qué estás gastando tu tiempo? Estos decían, transmitiremos la alabanza a tiempos futuros. Y sabemos, aun cuando estemos muertos, la alabanza sea prolongada por aquellos que vengan después de nosotros. Que estos chiquitos y estos jóvenes que están acá, cuando nosotros no estemos, continúen la alabanza al Señor. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro legado. El legado que usted le da a sus hijos no es la educación que le dé la mejor universidad del país o del mundo. El legado que le da a usted a sus hijos es que le transmita el temor de Dios, la alabanza a Dios, el servir a Dios. No hay mayor gozo que ver a los hijos seguir al Señor, servir al Señor. Eso es lo más grande. En este tiempo que necesitamos la misericordia divina para ser alejados del mal, para ser preservados en el buen camino, para experimentar verdaderamente la gracia de Dios, el poder del Evangelio en nuestras propias vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad donde Dios nos ha puesto, tenemos el mismo llamado y también la misma esperanza que se cita en el Salmo 115. A nosotros también se nos dice hoy, confíen en Jehová, no en los ídolos que no pueden salvar.
que no son más que una invención humana. Confíen en el Dios vivo, en el Dios verdadero que ha intervenido en la historia a favor de su pueblo, y el Dios que ha demostrado que está a favor de su pueblo, que gobierna desde los cielos sobre todo y sobre todos. Confíen en Dios solamente y Él los bendecirá. Él aumentará bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Así que, hermanos, atendamos a este llamado. Mientras dure nuestra vida, bendigamos el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Rey, por tu verdad, por tu misericordia. Por favor, concédenos también hoy a nosotros y a tu iglesia en este tiempo el confiar en ti, el descansar en ti, mirarte a ti, sabiendo que los ídolos que hay a nuestro alrededor no pueden ayudar, no pueden socorrer, no pueden sostener. Solo tú, Señor. Solo tú eres el Dios de verdad, el Dios de justicia, el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Solo en ti, Señor, nosotros y nuestros descendientes pueden confiar, pueden descansar. Aléjanos de toda clase de idolatría, Señor. Aléjanos de todo aquello que nos mueva de la confianza firme y verdadera en ti. Aléjanos de toda clase de pensamiento, actitud, Señor, deseo idólatra, para que descansemos en ti, para que confiemos en ti, para que te sirvamos a ti. Que no nos rindamos y que no gastemos nuestra vida sirviendo a ídolos, sino que dediquemos nuestra vida a servirte a ti, Señor, a honrarte a ti en todo lo que hacemos, en cada una de las vocaciones que tú nos das. Ayúdanos, Padre, para que nuestro propósito sea siempre bendecir tu santo nombre, desde ahora y para siempre. Mientras dure nuestra vida, que nuestro propósito sea bendecir tu nombre, exaltar tu nombre. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.